La reacción es en sí sencilla. Uno de los aspectos negativos es que puede tardar mucho en que el jabón esté listo, ¿sí? Puede tardar varias semanas en que el jabón quede ya en su versión final, ya bonito, ¿vale? Hay otra versión donde se hace con calor, donde el jabón puede quedar listo en pocos días. Es lo más probable que hagamos eso, ¿sí? La principal diferencia radica en la temperatura. Cuando uno ya busca un poquito sobre cómo hacer jabones, como es algo que también hacen las personas de manera, pues, ya sea para negocios artesanales o cotidianos, hay muchísimas recetas, muchísimas composiciones, muchísimas proporciones, hay muchas recetas. Entonces, una de las principales cosas que hay que definir primero es cuál va a ser la receta. Segundo, tengo que hacer una cotización para ver qué tanto podría costar a cada uno de ustedes. Y con base en eso tendríamos que ver si todos tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Vale? Tercero, hay que ver los reactivos, dónde poder conseguirlos. Digo, lo más fácil de reactivos y lo que van a encontrar si alguno tuvo la curiosidad y la buscó, simplemente algunas mezclas de aceites de cocina, pero el reactivo importante es hidróxido de sodio. Entonces, versiones comerciales que estaba viendo, pues puede encontrarse como agente activo de sustancias que usan para destapar cañerías, o literalmente lo pueden comprar en Boticas. algunas boticas, o también la pueden encontrar en tiendas de construcción, ¿vale? O literal en negocios que se dediquen a vender componentes para hacer jabones. ¿El hidróxido de sodio es en la sosa cáustica, profe? También lo pueden encontrar como sosa o soda cáustica. Y en algunos, esto ya es menos común, pero algunos lugares la llegan a llamar lejía también. Pero lejía es un término muy amplio para muchos tipos de sustancias. Entonces, lo más común que la encuentran es eso como hidróxido de sodio o como sosa o soda cáustica. ¿Sí? Ahorita por internet es bien fácil encontrar todo, ¿no? Ustedes googlean Profe, sosa cáustica o hidróxido de sodio y se lo piden por Amazon o por Mercado Libre o cualquier cosa. Pero yo lo que compré, buscamos, dime. yo compré una en la ferretería para otra clase, pero no Ok, sé qué ¿cómo, y tan cómo, sirva. y qué nombre tenía? Este, ay, no, se la pedí como Sosa. Ah, ok, te la vendían como Sí, sosa. como sosa cáustica. Muy bien, entonces en ferreterías también se puede comprar. Digo, nada más hay que revisar bien las etiquetas para ver si es un preparado con sosa o es sosa pura, ¿sí? Porque si es uno u otro, entonces hay nada más que hacer un ajuste de cálculos, ¿vale? Y otra cosa bien importante, sí la vamos a poder hacer, les digo, nada más hay que revisar unos detallitos de cotizaciones. ¿Cuánto te costó la que compraste, Melissa, la sosa? Era una bolsita como por 40 pesos, algo así, 50. Y tenía unas como hojuelitas blancas, ¿no? Sí, Maravilloso. Entonces, pues la sosa no es cara. Posiblemente de lo más caro sean los aceites, porque algunos recomiendan aceite de olivo puro y aceite de coco, y pues el aceite de coco subió mucho de precio, pues porque se popularizó mucho para muchas cositas, ¿no? Entonces, eso pueden ser algunas de las cosas caras. Para hacer jabón base, ya si además quisieran hacer un jabón con esencias u otras cosas, pues el costo puede subir bastantito más para comprar los aceites o las esencias, mejor dicho, para que les den aromas o ciertas texturas extras al jabón, ¿vale? Pero eso está por definirse. Otro aspecto extremadamente importante, no sé quién te dejó esa práctica. ¿Para qué materia fue, Melissa? Aprovechando la curiosidad. química general con Cecilia García Diego. No conozco a la maestra. ¿Y qué práctica hicieron? Háblame un poquito de lo que hicieron. Hicimos titulaciones y la usamos para otra práctica, pero no ¿Qué me acuerdo hicieron en para esa cuál. otra práctica? Bueno, muy bien. Ok, bueno, segunda nota extremadamente importante, y esto es posiblemente de lo más importante que les puedo decir de esta práctica, porque es sencillita, es que va a haber una condición
va a haber una condición muy concreta que si no cumplen, automáticamente van a reprobar el laboratorio y automáticamente reprueban todo el semestre. Así de serio, sin excepciones. No sé cómo lo habrán manejado en tu clase, Melissa, pero trabajar con una base fuerte, concentrada, prácticamente pura, puede tener ciertos riesgos. Y dado que yo no voy a estar presente como su profesor para supervisarlos, entonces les voy a poner este condicionante que si no me cumplen, automáticamente reprueban la materia. ¿Vale? Para si no se preocupan por su seguridad y de las personas que estén curioseando mientras lo hacen, que se preocupen porque si no lo cumplen, reprueban todo el semestre. ¿Vale? ¿Cuál es, Melissa? Si no te lo dijo tu maestra, tachita gigante para tu maestra, la manera en cómo se prepara una base concentrada. Bueno, primero ponemos el agua y luego la base. Perfecto. Eso. Suena simplón, a lo mejor algunos pueden decir que exagerado es este maestro, pero las disoluciones de ácidos y bases fuertes son procesos exotérmicos violentos. Es decir, la temperatura sube muy rápido. ¿Vale? Y cuando estás trabajando con soluciones concentradas de estas sustancias, te expones a que tengas, a que haya derrames o que haya gotas que salgan, disparadas y te pueden caer en las manos o en los ojos o en la boca. Y todo eso es un riesgo, Es lo que ¿vale? debes de tomar a un ácido. Exacto, hay gente que dice lo hace, da esa frase para que sea más fácilmente recordable, nunca le des de beber a un ácido, que eso significa que siempre, siempre, siempre ácidos y bases concentrados, especialmente si son fuertes, se agregan a una cantidad previa de agua, nunca al revés, ¿vale? Ok, entonces la condición de seguridad que les puede costar la materia es simplemente que cuando estén preparando la sustancia, van a tener que grabarlo, ¿sí? Busquen la manera en cómo se pueden acomodar el grabado con un tripié, poniendo su celular por un lado, como ustedes quieran. No los voy a ver, o no sé, tal vez podamos agendar una en persona, pero pues ya saben que luego están todos los problemas del internet y las cámaras. Y van a tener que grabar eso, cómo preparan ustedes las soluciones. Obviamente yo en la práctica que les voy a dar va a haber una serie de reglas de seguridad. Y si no las siguen, y que se vea claramente en ese video, automáticamente reprueban el laboratorio. ¿Vale? Tal vez alguno piense que es exagerado, pero créanme, jóvenes, me preocupa mucho su bienestar. Si en el laboratorio, en las prácticas presenciales, con todas las medidas de las batas, los guantes y los lentes de seguridad y los profesores presentes supervisando a los estudiantes, ocurren accidentes, imagínense la preocupación de nosotros, sus profesores, para dejarles una práctica que hagan ustedes de manera independiente. Y no es que consideremos que ustedes sean tontos o que sean personas incompetentes, pero son personas con muy poquita experiencia en el laboratorio químico. Y ganar experiencia en laboratorio químico es una cuestión de años, ¿sí? Aún yo ¿cuántos años tengo? Sumándole los años desde que entré a la universidad, más maestría y doctorado, pues rondan más o menos unos 10 años o más de experiencia entrando a laboratorios químicos. Aún yo cometo errores y me llego a lastimar. Entonces usen eso como, y gente que tiene más años que yo llegamos a cometer pequeños errorcitos, pues que pues a lo mejor no te matan, pero sí te pueden ocasionar una quemadura química en la piel o te puede caer en los ojos, o cositas menos agradables. Entonces, justo por eso es que soy tan estricto en ese aspecto, ¿vale? No sé qué reglas o qué condiciones te habrá puesto o les habrá puesto Melissa, su profesora en la otra materia, pero vemos otros maestros que no nos gusta para nada la idea de dejar prácticas para que los alumnos hagan en sus casas que involucren las reacciones en sí por todos estos riesgos y cosas feitas que pueden pasar. ¿Vale? Dicho eso, entonces, denme esta semana para empezar a cotizar y buscar cuál va a ser la composición que sea tanto más barata como más sencilla para que esto pueda salir en menos de un mes. Es decir, o sea, el jabón, la única bronca del jabón es que puede tardar varias semanas en curar y quedar listo así bonito. Depende de con qué lo hagan, con qué lo mezclen, qué aceites usaron, etc, etc, etc. Y además de eso, pues hay que ajustar la práctica para que no solo sea cualitativa, sino que sea cuantitativa. Es decir, buscar una manera en que no nada más les diga, ay, pues sí, mezcla 20 mililitros y 50 mililitros del otro, sino que incorporarle que ustedes puedan hacer cálculos. ¿Vale?
Es decir, para que sea lo más completa posible, ¿vale? Dicho eso, yo voy checando en esta semana. Este, lo que les puedo pedir a ustedes es que vayan investigando cerca de sus casas o la manera en cómo puedan conseguir el hidróxido de sodio, ¿sí? La sosa cáustica. Bien dice Melissa, ella lo pudo conseguir en una ferretería. Pregúntenle a Melissa si fue, qué nombre, si era un nombre comercial o era una ferretería de por su casa. ¿Cuál fue, Melissa? Pues fue por mi casa. Bueno, Una donde ferretería vivía antes. chiquita. Sí, era chiquita la ferretería. Entonces, empiecen a buscar eso, ¿vale? Y también hay que buscar que esto sea lo más económico posible. Desde esa perspectiva, si alguno de ustedes jóvenes, siéntanse en total confianza y sean honestos que aunque sea poco o sea mucho el costo, tienen alguna complicación para cubrirlo, contáctenme en lo privado, y podremos buscar una alternativa, ¿vale? Sí, o sea, a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, pues 50 pesos de la sosa y yo qué sé, 200 pesos o 300 de los aceites de coco y oliva puro y todo eso, pues no suena mucho, pero pues cada persona tiene una situación diferente, ¿vale? Que Dicho eso, no se usa todo el bote que se compra de aceite, ¿verdad, profe? no, pero pues si no eres alguien que contempla usar este aceite de coco en su cocina, pues puede terminar siendo un desperdicio. No, pero bueno, iba a decir que para los que estamos acá, en la misma ciudad, pues de a varios se compran un botecito. También esa es una posibilidad. Digo, también lo idóneo es que salgan lo menos posible al exterior, este, por pandemia, obviamente. Pero si surge esa posibilidad de que tal vez entre varios puedan comprar un bote y se lo distribuyan para que sea más económico, excelente opción, Isaac, también se puede hacer. Ya sería cuestión de ver si algunos de ustedes viven relativamente cerca de otros. Porque pues, si te va a costar 50 pesos llegar a la casa del otro, pues a lo mejor y no te renta hacer esa división, ¿no? ¿Vale? Entonces, entre ustedes platiquen eso, más o menos quiénes viven cerca, y si se puede hacer esa opción. Si la cuestión económica es un problema para alguno, contácteme directamente y vemos la manera de cómo subsanar esto, o platíquenlo entre ustedes si se tienen la suficiente confianza y tienen este tipo de lazos de compañerismo, también lo pueden platicar. Yo planeo proponerles la práctica que sea individual, que cada quien lo haga para que todos se lleven la experiencia de ensuciarse las manos. Pero si se puede hacer también, como dice Isaac, de compartir los reactivos, pues va. También hay que ver esto de cuántas cantidades se ocupan específicamente. ¿Vale? Muy bien. Dicho eso, pues vamos buscando esas pequeñas informaciones, ustedes por su lado, yo por mi lado definiendo las cantidades específicas y preparando el documento para la práctica. Y yo creo que ya la siguiente semana la podemos encargar. ¿Vale? Obviamente van a tener que entregar, les informo desde ahorita, van a tener que entregar un reporte de la práctica y la calificación de su actividad de laboratorio es una mezcla tanto de los resultados que obtienen como de la calidad del documento escrito que entregan. Les voy a entregar unas rúbricas al respecto y pues lo mismo, ¿no? Si la práctica les dio el jabón bonito y hermoso y todo, pero pues su reporte escrito está hecho con las patas, pues también reprueban la práctica. ¿Vale? Entonces, para que en su momento le den la importancia a las dos cosas, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Y pues eso. También dentro de las cosas que van a ocupar jóvenes son guantes. Obviamente si tienen de los guantes, por lo que sea, tienen guantes de laboratorio en sus casas, de nitrilo, pues maravilloso. Obviamente no espero que ninguno los tenga. Este, si no, Portos sí puede tiene. ser, ¿mande? Portos tiene los de todos. Yo también tengo. ¿Por qué tienes guantes de nitrilo, niña? Es que los compramos y no los usamos. Ay, no, eso de que, ay, caray, eso de Nos que su robó profesor o nuestros profesora de guantes. química uno les dejara tantas cosas para hacer de prácticas, no sé, a mí me da escosor, yo no me animo tanto. Pero bueno, temas No, aparte. pero eso fue presencial, profe. No, es que Primero. Es que yo di sí, de baja la tuvimos química materia. cuando todavía era presencial. Ah, es que ustedes son de qué, ¿cuarto semestre? Tercero. O sea, Tercero, ustedes entramos creo que sí presencial. les tocó cuando
les tocó justo el semestre que empezó la pandemia, ¿no? Así es. Ya, con razón. Bueno, pueden distribuirse los guantes de nitrilo. Si no, pueden usar también guantes estos de De plástico cocina. que venden para lavar platos o estas cosas. Sí, sí, de látex, no hay bronca. Lo importante de los guantes es en realidad en el paso más importante que es en la La preparación sosa. de la sosa Sí. y cuando la Quemar. sosa se añade a la mezcla de aceites. ¿Sí? Ese es el paso crítico donde no va a explotar nada, pero es donde sus manos están en contacto principalmente con la sustancia más riesgosa, que en este caso es la sosa. Ya una vez que la sosa empieza a reaccionar con la mezcla de aceites, empieza a consumirse y el pH baja y empieza a ser menos riesgoso y ya podrían hasta agitar la mezcla sin guantes. ¿Vale? Entonces, ya sea que usen los guantes de nitrilo que tiene Josué o que usen guantes de cocina de plástico, de látex, no hay problema. Lo importante es que sus manitas no entren en contacto directo. Y obviamente no significa que si lo tocan se les va a deshacer así la mano inmediatamente. De hecho, es posible que en prácticas ya cuando sean, ya volvamos a clases normales perdón, o cuando ya estén en su trabajo, pues obviamente se van a quemar y se van a manchar con ácidos y bases muchas veces. Pero eso ya no va a ser mi responsabilidad. Dicho eso, pasando a un último chisme, hay ¿cómo se dice? Hay rumores de que a lo mejor el siguiente semestre se vuelven las clases presenciales. No, siempre fue condicionado a cómo prosiguiera la pandemia. Pero ahorita, como ya hay un plan como parte del gobierno federal para la vacunación de profesores, se estima que aquí en Querétaro se comiencen a vacunar profesores entre mediados finales de mayo. Y se supone que también los profesores de universidad están siendo contemplados, no nada más los de primaria y secundaria. ¿Vale? Entonces hay rumores de que se puede volver a clases semipresenciales el siguiente semestre. Pero una vez más, depende si se cumplen o no los programas de vacunación. ¿Vale? Ténganlo a consideración eso. Muy bien. Ahora sí, volvamos a. ¿Alguna pregunta de las amenazas de reprobarlo si no procuran su bienestar? Todo lo tenemos Eso que grabar. incluye, A ver, primero la pregunta de Isaac. sí, No, en realidad, o sea, para el reporte pueden entregarse fotografías, pero lo que me interesa, mi intención de que lo graben es justamente el paso más crítico o el de mayor riesgo, que es la preparación y edición de la sosa. O sea, Justo ese lo quiero grabado. cuando le echemos la sosa. Sí. Exacto. Ah, bueno. Obviamente, aprovechando tu broma, obviamente si lo agregas así estás reprobado. Pero bueno, justamente ese es el paso que les voy a exigir que graben por su seguridad. Y Rocío, ¿preguntaste algo? sí, que sí también incluía la bata, lentes de seguridad, cubrebocas, etcétera, etcétera. Si los tienen, úsenlos. Si no los tienen, no hay necesidad. O sea, sí hay necesidad, pero si no los tienen, pues tampoco los voy a obligar a comprar una bata, ¿no? Sí, bueno, o sea, por ejemplo, si no tengo bata, una playera de manga larga, cosas así. Eso sí, obviamente. Miren, de todas maneras, la siguiente clase o el lunes, vamos a volver a platicar de esto sobre reglas de seguridad, porque no sé si se las saben o alguna vez les han hablado de ellas, pero eso ya lo platicamos después. Si no, creo que puedo conseguir el reglamento de laboratorio que se usa para las prácticas de la carrera de nanotecnología. Se los puedo hacer llegar y obviamente platicarlas con ustedes. No, hay una serie de cositas que se deben de hacer. Y nada más para que sepan, no sé cómo fueron sus prácticas el semestre pasado, pero si incumplían alguno de los puntos de esa lista, están vetados de entrar del laboratorio. ¿Sí? Por pequeña que fuera, oye, que no traigo guantes, vas para afuera. Oye, no traje bata, vas para afuera. Traje chanclas, vas para afuera. Sí, Traje shorts, vas para afuera. casi nos Sí, hacían, casi nos sí, hacían sí un era. cateo ahí Pasa. entrando. ¿Sí? Bueno, que no tengas un reactivo, pues no puedes trabajar, ¿no? Pero en cuanto a las cuestiones de seguridad, si no las cumples, vas para afuera. Estaba chido, No ¿eh? está, Muy chido. no está a discusión, José.
Digo, algunos tal vez digan que es una exageración, pero si no aprenden desde ahorita que se están formando la importancia de procurar tanto su bienestar como el de las personas que están trabajando con ustedes, se vuelven un potencial riesgo ustedes mismos. ¿Sí? Nunca olviden, chicos, nunca olviden que el aprender cosas que están de las ramas de la química los vuelven a ustedes potencialmente personas que pueden dañar a muchas otras personas. ¿Sí? Tal vez por viendo la cara de Isaac, tal vez diga, mamón. Pero es en serio. Cuando aprendes de reacciones químicas, puedes hacerle muchísimo daño a la gente, tanto por accidente como deliberadamente. ¿Vale? Es muy fácil, muy, muy, muy fácil, jóvenes, y grábenselos en sus cabecitas y en sus corazones. Es muy fácil matar a alguien sabiendo un poquito de química. Poquito. ¿Sí? Eso no es broma, me dirán exagerado, pero es en serio. Fácil. Con los reactivos que están en casi cualquier laboratorio químico, ustedes pueden idear una forma de hacerle mucho daño o matar a alguien. Fácil. ¿Vale? Y no se lo tomen como juego, ahorita se los platico así, pero para que se den una idea facilita. De hecho, justo yo el fin de semana comí con unos amigos que son del área y tocamos temas de estos. Hay un reactivo que se llama cloruro de potasio. Igualito al cloruro de sodio con el que ustedes comen, y de hecho cloruro de potasio es parte de las sales que vienen en la sal de mesa que ustedes usan para comer. Bueno, una disolución de cloruro de potasio lo suficientemente concentrada, ni siquiera demasiado, yo digo que 1 molar, inyectada intravenosa, equivale a un paro cardíaco casi inmediato. Y cloruro de potasio es una solución que está en casi cualquier laboratorio de química. Entonces, sépanlo, ¿no? Por eso hacemos tanto desgraciado hincapié en las reglas de seguridad, tanto por el bien de ustedes como para que entiendan la importancia de protegerse a ustedes y a los demás, ¿vale? Abundan las historias de personas que se han quemado las manos, que han perdido dedos, que se han quedado ciegos, que han tenido accidentes horribles por no seguir reglitas de seguridad sencillas. Yo he tenido quemaduras químicas en las manos por no seguir reglas de seguridad también. Entonces, ¿va? Muy bien, chicos, después de la obligatoria plática de infundirle miedo y respeto a los niños por trabajar con sustancias químicas, vamos a proseguir con lo de nuestro hoy. ¿Vale? Sí, y todas estas pláticas serias nada más para hacer jabón, para lavarse las desdichadas manos. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pues reitero, vayan ustedes buscando dónde pueden conseguir eso. Digo, ya tienen algunas opciones, ferreterías, tiendas de construcción. Si alguno tiene la opción, inclusive hasta se pueden pedir bolsitas de sosa, en Mercado Libre. Nada más asegúrense de revisar si son puras o son algún grado o son en algún porcentaje, ¿vale? Ustedes vayan checando eso, que sean baratas como la que compró Melissa, y ver la forma de comprar activos entre todos. Yo mientras les voy preparando la información sobre las cantidades y las sustancias otras, ¿vale? Muy bien. Ok, hablando de ácidos. La clase pasada hablábamos un poquito sobre las reacciones de transesterificación, es decir, cuando a un éster le quitas la cadena de hidrocarburos y se la sustituyes por otra. Cómo podía este mecanismo verse afectado tanto en medio básico como en medio ácido, que era bastantito más extenso por los diferentes puntos de protonación. Esto de la saponificación, que ya lo platicamos un poquito, y de hecho de esto va a ser la práctica, gracias a la oportuna mención, me parece que fue Melissa, no sé quién, no recuerdo quién fue. Y luego abordábamos las reacciones de hidrólisis, que es cuando tomas a tu éster y utilizas agua, comúnmente en medio ácido, aunque también se pueden llevar a cabo en medio alcalino, para que la molécula de agua se encargase de romper el enlace químico, ¿no? Acuérdense, hidrólisis es cuando el agua va y parte enlaces, ¿vale? Y que si la observan los resultados son un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces es básicamente la hidrólisis del éster, es el proceso inverso
de la esterificación por reacción de Fischer. Y veamos unos cuantos ejemplitos. ¿Cómo van a saber ustedes de cuál lado va a quedar el OH para formar el ácido carboxílico? Simplemente observen la molécula y lo que sale es el OR para formar al alcohol. ¿Vale? Acuérdense que la composición de un éster es RCOOR. Lo que se va es el OR. Entonces, en lugar del OR, entra el OH. ¿Vale? Y bueno, como decíamos, no puede ser ácida, entonces el mecanismo es a través de los protones. ¿Cuál es la diferencia si es en medio alcalino? Pues una de las principales diferencias es que en vez de formar al ácido carboxílico, forman al carboxilato. ¿Sí? Acuérdense, el protón del OH del ácido carboxílico puede ser removido en medio alcalino para dejar una sal de un ácido carboxílico. Es decir, este oxígeno pierde el protón, se queda con los electrones y queda cargado, que es cuando podemos formar las sales de los ácidos carboxílicos que se conocen como carboxilatos, ¿vale? Y justamente, dado que queda como una sal, pues esto puede estar acompañado de cualquier otro catión, como el sodio o lo que ustedes quieran. Y justo estas sales de ácidos carboxílicos es los que se utilizan como surfactantes para los jabones. Y entonces a la hidrólisis básica de los ésteres se les conoce también como saponificación. ¿Vale? Y veamos algunos ejemplos, ¿no? Si tú inicias con tu base, que de hecho esto es justo lo que vamos a hacer en la práctica de laboratorio, tomas una base fuerte de preferencia. ¿Por qué una base fuerte? Porque las bases fuertes te permiten aportar la mayor cantidad de iones hidroxilo, ¿sí? Que son a final de cuentas los que se utilizan para romper los enlaces. Y pues algún éster, ¿no? Profe, Dígame. una pregunta. En algún momento había hecho yo jabón, más o menos como las mismas indicaciones que estábamos viendo, pero a mí me había quedado como que no se había hecho todo, como que no se saponificó todo, quedó una parte agua y quedó una parte así como gomosa. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué es lo que está en exceso? ¿O No cómo lo es que Muy podríamos llevar? interesante. Aquí hay varias cositas que se tienen que abordar del ejemplo que nos pones. ¿Quién fue la que habló? ¿Rocío o quién fue? Sí. Rocío. Aquí hay varias cositas que pueden estar pasando. Una depende de las proporciones que usaste. Por ejemplo, si no utilizas suficiente hidróxido de sodio, te van a sobrar los ácidos grasos. ¿Vale? Todavía vas a tener aceite remanente. Dos, si utilizas demasiado, lo que te va a sobrar es base, que es lo que puede ser que estuviese contenido en esa agua que dices que te sobró. Por decirlo chuscamente, si necesitabas 10 mililitros de la solución de base súper concentrada y le pusiste 50, pues te va a sobrar bastante base concentrada en agua, que no reacciona, entonces queda todavía en fase líquida la base. Bueno, yo también he leído y he visto que cuando no lo revuelven bien, que no se hace la emulsificación, Ujú. Ese es no se, otro detalle también. No importa qué tanta base agregues, qué tanto del reactivo agregues. De hecho, qué bueno que ustedes ya lo han visto con esa cosita del jabón, pero eso aplica para cualquier reacción química. ¿Sí? Muchas veces la mayoría de las reacciones químicas, cuando son lentas, es decir, que no ocurren inmediatamente, van a necesitar imperativamente que estén en agitación. ¿Por qué en agitación? Porque, por ejemplo, aquí nosotros vemos que dicen, no, pues el éster esta molécula A reacciona con B y nos da C más D. Qué bonito. Pero en la vida real así no ocurre. Y para que tengan un ejemplo así clarísimo, es como decir, ay, ahorita ya no sé cómo decirlo por cómo cambian las cosas, ¿no? Pero digamos que una persona con genitales femeninos interacciona y tiene coito con una persona con genitales masculinos, y como resultado sale un bebé.
Pues así lo podemos plantear en papel, ¿verdad? Pero en la vida real para nada, ¿no? Primero tienes que encontrar a alguien con quien tener relaciones y ya después ver si el resultado de las relaciones sí deriva en el embarazo, ¿vale? Justo así ocurren las reacciones químicas. No importa que tengas A y B, lo primero que tiene que pasar es que literalmente la molécula A tiene que estar cerca de la molécula B para que empiecen a formar los enlaces. Y esto se explica de por qué es necesario agitar. Por ejemplo, en este caso del jabón, es necesario agitarlo bastante. De hecho, no sé con qué lo habrán agitado ustedes. Ya los videos actuales de cómo hacer jabón, lo que te recomiendan es que uses un blender, es una maquinita de estas, por ejemplo, con las que muelen frijoles, que es como un tubito que en un extremo tiene unas aspas y lo controlas por un botoncito. ¿Por qué? Porque si esta reacción no está perfectamente bien mezclada, les va a sobrar mucho de los reactivos. ¿Vale? Entonces, justo eso es una posibilidad, no puedo asegurarlo porque tendría que haber visto cómo lo preparaste paso por paso, pero una posibilidad es que no estuviera bien mezclado, otra posibilidad es que las proporciones no estuviesen bien calculadas. ¿Vale? Sí, Muy bien, gracias. muy bien. Y bueno, ¿no? En medio alcalino, pues nos va a quedar la sal. Y justo es esta sal lo que da el efecto del jabón, como decíamos, ¿no? Se los mostraba acá con los surfactantes. De hecho, por ejemplo, estos son las estructuras de muchos de los ácidos grasos, este, que componen los aceites de cocina que utilizamos. ¿Vale? Si se fijan, aquí está la cadena larga del hidrocarburo, el enlace del carbono carbonilo y luego el OR. Pero aquí particularmente este tipo de ácidos grasos pues están ciclados. Perdón, no están ciclados, están todos formando parte del mismo alcohol, que es este de aquí, que en particular es el gliceraldehído. Perdón, es el glicerol, estoy pensando en otras cosas. Y bueno, no, cuando rompen la cadena y forman al alcohol, pues las cabezas hidrofílicas y las cadenas hidrofóbicas es lo que permite, ya sea que se pegue de un lado o de otro, crear estas micelas, es decir, crear estas burbujitas que evitan que el solvente, el agua, entre en contacto con la mugre y por eso se puede remover. ¿Vale? Y así es como funcionan los surfactantes y por eso el jabón es tan bueno para remover la mugre. No es en sí por el pH, que obviamente el pH ayuda, de hecho los jabones son alcalinos, ¿vale? Pero es también por esta cadena o esta estructura en concreta que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Y esto permite que rodeen a la mugre y la puedan remover, ¿vale? Y nos habíamos quedado por ahí más o menos, ¿no? Y bueno, lo de la práctica del jabón que ya hablamos, mi condición que les puede costar la materia si no se preocupan por su propia seguridad. Y lo que sigue, ¿no? Que eran las reacciones de hidrólisis de las amidas, ¿vale? Ya vimos la de los ésteres, vamos ahora a ver las de las amidas. ¿Qué es lo que creen que podemos obtener como resultado cuando hacemos una reacción de hidrólisis de estas moléculas? ¿Cuál enlace creen que el agua venga y rompa? Porque a final de cuentas es una hidrólisis, entonces el agua tiene que romper algún enlace. ¿Cuál creen que sea el enlace que se rompe? ¿Y qué podríamos obtener de producto? Este de aquí. ¿Y qué obtendríamos como resultado en este caso que es una hidrólisis ácida? ¿Alguien más? ¿Sería una amida primaria? ¿Tú? Tendrías una sal de amonio. Está un poquito más complicado de ver, pero básicamente ahorita vamos a ver un poquito los mecanismos.
Pero lo principal o lo que interesa obtener, o lo que te interesa obtener de aquí es el ácido carboxílico. ¿Vale? Y como resultado del exceso de protones, la amina cuando sale termina siendo protonada. ¿Vale? ¿Y si fuera en medio alcalino? La sal del ácido carboxílico. Exacto. Y la amina está estabilizada. Fíjense que la diferencia es nada más que en una gana un protón y en otra gana dos. ¿Vale? Hablando de la amina resultante. Hablando del ácido carboxílico, pues medio ácido favorece que se estabilice como ácido carboxílico y en medio alcalino que esté en su forma de carboxilato. ¿Vale? Un poquito de los mecanismos, pues en este caso cuando es medio alcalino, pues está facilito. El oxígeno del ion OH ataca al carbón. Acuérdense que este carbón siempre va a estar positivo, dado que tanto oxígeno como nitrógeno son más electronegativos que él, entonces lo dejan positivo. Van a formar un compuesto tetraédrico, a final de cuentas es un ataque nucleofílico. En este caso, los iones hidróxido fungen como nucleófilos. Y después, al formarse el tetraedro, sale la amina, se llevan sus electrones, se restablece el doble enlace y posteriormente ella misma desprotona el alcohol. ¿Vale? Por eso gana un protón, porque es el que le quita al OH del ácido carboxílico. Cuando es en medio ácido, pues aquí pueden pasar un par de cositas. Pudiera la amina con su par de electrones libres primero protonarse con el medio o lo puede hacer el oxígeno del carbonilo. El oxígeno del carbonilo es más reactivo, por lo tanto es más probable que él sea el que se protone primero. Luego el agua hace el ataque nucleofílico y después ocurren una serie de desprotonaciones. Noten peculiarmente que aquí terminamos como con un paso intermedio teniendo un diol, es decir, una molécula con dos alcoholes. Pero dado que hay un montón de protones y que ahora la amina ya puede protonarse, pues es en este punto donde ella se protona, ahí gana su primer protón, su primer hidrógeno, y después para estabilizar el doble enlace del carbonilo, le quita el hidrógeno al oxígeno y es de ahí de donde gana su segundo protón. ¿Vale? Por eso es que en medio alcalino solo gana uno y en medio ácido gana dos. ¿Vale? Entonces, este es uno de estos casos donde donde el medio, si es alcalino o ácido, tiene un impacto directo sobre el producto. Acuérdense que les había dicho que hay otras reacciones donde no importa si es ácido o básico, terminan con el mismo producto, solo cambia el mecanismo. En este caso no, principalmente porque como tienen al ácido carboxílico, pues a este sí le importa si están en medio ácido o en medio alcalino. ¿Vale? Entonces, para que tengan ojo cuando aborden reacciones de hidrólisis, que los productos pueden o no verse afectados por el medio. ¿Vale? Y luego, no, pues viene lo otro. Si podemos meterle agua, pues también se la podemos quitar, ¿verdad? Y es entonces donde tenemos las reacciones que se conocen como de deshidratación. Y pues como el nombre lo dice, deshidratación, pues es que pierde agua. La pregunta interesante aquí, bueno, ahorita abordamos este tipo de sustancias que son los reactivos que se utilizan para ello. Pero viene la pregunta. Usualmente, no sé si ustedes se acuerden, cuando se hablaba de la deshidratación de alcoholes o de grupos que tuvieran OH, el agua era producto de que el oxígeno con su hidrógeno se protonasen y produjesen agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, si tomásemos al ácido carboxílico, en su proceso de deshidratación, este OH es el que saldría protonado para formar agua, ¿verdad?
Sí, perfecto. Sí. Sí, ¿Vale? Y bueno, esto lo podríamos hacer tal vez, por ejemplo, con un ácido clorhídrico o algún otro compuesto o en un medio ácido que permita la protonación del alcohol para liberarlo, del grupo OH, perdón, para liberarlo como agua. Pero aquí, ¿de dónde sale el agua? Ustedes no tienen OH, tienen un oxígeno y una amina. ¿De dónde sale el agua que se pierde? ¿De dónde creen que se pierde el agua? De la molécula de la amida. Exacto. Aquí tengan en cuenta que las reacciones de deshidratación, como bien menciona su compañero, no necesariamente tienen que ser de 1H. Con que la molécula de algún punto pierda un oxígeno, ese oxígeno se lleve los hidrógenos de algún otro punto para formar el agua, también pueden ser consideradas reacciones de deshidratación. Y un poquito sobre las moléculas que se utilizan para estos casos, pues por ejemplo puede ser con el pentóxido de fósforo, también conocido como óxido fosfórico. Noten que se puede escribir de las dos formas, P4O10 o P2O5. Y el mecanismo de reacción es que, como todas las otras moléculas que tienen al grupo carbonilo, ¿qué le pasa al carbono de aquí? Tiene una carga positiva, ¿verdad? Y esto implica que este doble enlace de carbono-oxígeno por resonancia se puede ir hacia el oxígeno, ¿verdad? Brindándole un par de electrones libres extras que puede usar para atacar a otra molécula cargada positivamente, ¿verdad? Bueno, esto es justo lo que pasa en estas reacciones. El doble enlace desde la perspectiva, desde el oxígeno del carbonilo, se utiliza para atacar al centro positivo de la molécula. En este caso, estos átomos de fósforo son menos electronegativos que el oxígeno. Por lo tanto, ellos quedan cargados positivamente. Es decir, son susceptibles a ataques nucleofílicos. Hagan de cuenta que toda esta moleculota es como si le metieran un hidrógeno aquí, como en la reacción anterior, ¿no? Si lo quieren ver de manera análoga, ¿sí? Estás con el oxígeno, utiliza su doble enlace para atacar nucleofílicamente a un sitio positivo. Solo que en este caso, en vez de ser el hidrógeno, es el sitio positivo de este átomo de fósforo en este óxido, ¿vale? Y después algo que puede pasar, como el mismo nitrógeno tiene pares de electrones libres, no olviden eso nunca, por eso siempre se le ponen estos puntitos aquí, para que sirven las estructuras de Lewis. Él puede restablecer un doble enlace que después se estabiliza desprotonándose. Y entonces pierde un protón. Pero si se fijan, necesita perder los dos. Pues ¿de dónde lo pierde? Pues de otro de los oxígenos libres que tiene esta misma molécula, que viene aquí y lo desprotona para que forme el triple enlace del nitrilo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que necesitan, de hecho, estas moléculas se les conoce como moléculas deshidratantes, es una molécula que tenga oxígenos para robar protones y que tenga algún otro átomo con un núcleo positivo para que sirva como electrófilo o que sirva como blanco de un ataque nucleofílico, como lo prefieran ver. Y el hecho de que se escriba como P4O10 también es porque esta molécula puede formar enlaces consigo misma y hace esta estructura así toda coqueta. ¿Vale? Si se fijan nada más uno de los oxígenos de los extremos del doble enlace se va con sus electrones para formar un enlace sencillo y usa esos electrones para pegarse a otro de los fósforos. Y te forma aquí esta estructura toda compleja. Por eso se puede poner como P4 o como P2. Ahora, esta molécula de aquí arribita donde estoy apuntando, el otro reactivo que puede usarse, ¿qué tipo de molécula es? Miren su estructura, CH3CO entre paréntesis 2 y están unidas a un oxígeno. ¿Qué tipo de molécula es esa? ¿Anhídrida? Es un anhídrido ácido, efectivamente. En particular es el anhídrido ácido. ¿Vale? CH3CO de cada lado y ambos dos, valga decirlo así de ridículo, y ambos unidos al oxígeno. Es un anhídrido ácido.
Pregunta, ¿cómo creen que ocurre el mecanismo de este proceso? ¿Quién creen que le pega a quién y por dónde? Isaac, Mm, 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 mm. le puse la molécula, hasta les puse la moleculita y doy para que la visualicen. Ujú. No, 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 no. Cualquiera de las dos, tanto el óxido fosfórico como el anhídrido acético, cualquiera de los dos puede interaccionar con la amida para deshidratarla y formar el nitrilo. ¿Sí? La pregunta es, si de esta manera es como se propone que el óxido fosfórico deshidrata a la amida, ¿cómo creen que sea si en vez del óxido fosfórico se utiliza el anhídrido acético? Esa es la pregunta que le hice a Isaac. Em, Me imagino que, bueno, está raro, pero pues probablemente, ay, no. Es decir que al atacaba al grupo carbonilo del anhídrodo, anhídrido, Ajá. este, y se rompió el doble enlace, pero, no, ¿Pero quién lo ataca? lo ataca el, el oxígeno, ajá, Ahí hay un montón de oxígenos. Isaac. el oxígeno del carbonilo de nuestra amida, Muy bien, lo ataca. Y a cuál carbón ataca? al, al del grupo carbonilo. Pero en el anhídrido hay dos grupos carbonilos. ¿Cuál? Pues, pues son iguales, ¿no? Son simétricos, Entonces al que sea. aunque sean, pues sí. Muy bien. Si no fueran iguales, habría que ver si alguno de los dos Rs que acompañan, o sea, grupos arilo o grupos acilo, que acompaña al carbonilo, habría que ver si alguno hace algún tipo de impedimento, ya sea algún impedimento estérico, ya sea algún impedimento electrónico. ¿Sí? Pero si son iguales, pues a cualquiera de los dos le va a pegar, entonces no importa. Luego le pega y ¿qué pasa después? Pues a ver, siguiéndonos, basándonos como en el diagramita, uno con el otro, este, pues prácticamente se adhiere toda la molécula. Y luego, Luego, esos electrones libres que tiene nuestro grupo amoníaco, atacan no a tienes, no su... tienes grupos Ah, amoníaco bueno, ahí. no, bueno, el NH2, amonio, Tu grupo amino. amino, sí, disculpe. Está bien. Este... mm, uy. Mm, Sufres porque te falta imaginación, criatura, tan fácil que a medida que lo estás pensando, lo estés escribiendo y dibujando. Digo, pues al final de cuentas, imagínate 5 pasos de un proceso químico de memoria, pues no es cosa fácil, ¿verdad? ¿Alguien le quiere ayudar? no, pues Así me gracias gusta, por todos deseosos de la participar.
¿Qué tenemos como molécula, como amina? Tenemos cualquier amina. No es cualquier amina. Digo, no es cualquier amida. Es una amida primaria. Y es importante que sea una amida primaria para esto, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y tenemos esto que está reaccionando con esto. Bueno, en este caso es muy concreto. CH3, carbón de carbonilo, oxígeno, carbón de carbonilo, CH3, ¿verdad? Isaac nos propone, si te entendí bien, que pase esto, Sí, ¿verdad? sí, eso mero. Y entonces proponías que te quedara algo así. ¿Dónde te lo pongo? Tendría que quedar así. Hay un problema con este carbón de aquí. ¿Cuál es? Con este carbón de aquí. Así como lo puse. ¿Cuál es? Tiene demasiados enlaces. Si se fijan, si lo dejamos así, tiene 5 enlaces y el carbono, mel. Entonces, tiene que perder enlaces, ¿verdad? ¿Para dónde creen que se pueden ir esos enlaces? ¿Cuál se va a romper? ¿Se va a romper este? ¿Se va a romper este? ¿Se va a romper este? ¿El tercero? Entonces, aquí tendría que pasar esto, ¿vale? Y este grupo entero saldría así, ¿verdad? Muy bien. ¿Y luego? A ese, que ataca al de la mina. Y entonces ella forma un doble enlace. Pero nos falta quitarle uno. Nos falta, nos falta. ¿De dónde se le quita el otro? Miren, por aquí vamos más o menos conjuntando todo esto, vamos más o menos a algo así. Tiene que quedar solito el carbono con un triple enlace al nitrógeno. Y por acá ya produciste un ácido carboxílico. ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? ¿Cómo se llama este ácido carboxílico? Ácido etanoico. Ácido etanoico o acético. ¿Qué le tiene que pasar a esta molécula para que quede así? Ay, para que quede así, como lo que escribe en la derecha. Tiene que perder esto de aquí, ¿no? Y ¿Y cómo lo va a perder? Y además, este tiene que perder este protón. puede formarse un alcohol.
Bueno, un grupo hidroxilo. Y si el oxígeno y si hay una transferencia de un protón de este a este, digo, están cerquitas, pudiera ser. Pues si eso pasa, este enlace se puede ir para acá, puede usarlo para agarrar el protón, se forma un triple enlace aquí y se forma el otro ácido carboxílico que nos faltaba. Ajá, y produces 2 moléculas de ácido carboxílico más este, más tu nitrilo. Otra posibilidad que pudiera haber por ahí es que en vez de que la amina pierda su protón para donárselo a este grupo, es que una molécula de agua perdiera su protón o que estuviéramos en medio ácido, ¿sí? Y ese medio ácido protonase a este oxígeno para eventualmente liberar este enlace de aquí. Pero eso no nos resuelve que esta mina pierda su protón. Es más, si está en medio ácido, es posible que esta mina comience a protonarse y en vez de terminar con un enlace triple, terminemos con un enlace sencillo o hasta perdiendo al grupo amino por completo. Aunque eso es difícil, pero en teoría nada más viéndolo, ¿no? Entonces, por eso es más probable o es probable que este hidrógeno que está unido al nitrógeno sea transferido, o sea, que el que se lo quite sea el oxígeno del éster. Porque no se olviden que en este punto tenemos un éster, RCOOR. Y como los ésteres tienen más peso en la jerarquía de nomenclatura orgánica, esto no sería una amina, sería un éster. ¿Vale? ¿Ya ves? No estaba tan difícil, Isaac. Cuesta visualizar estas cosas, pero si se fijan, a final de cuentas, muchas de estas reacciones siguen siendo eso, sitios para ataques nucleofílicos. Algo negativo le pega a algo positivo. Y en ese que algo negativo le pega a algo positivo, suele haber una formación o rupturas de enlaces. Si además de eso tienen elementos con pares de electrones libres, es posible que esos electrones libres o sirvan para usarse enteros en formar un nuevo enlace, ya sea con un nuevo átomo o para formar un enlace doble o triple. ¿Vale? Pam, pam. Y bueno, vamos a ver qué propone la literatura de esta propuesta. Como tal, no encontré una imagen del mecanismo del anhídrido acético, pero encontré el del anhídrido de la trifluoroacetona. Es decir, el carbono, en vez de tener 3 hidrógenos, tiene 3 flúoros, ¿no? Pero en esencia el mecanismo es el mismo. El oxígeno del carbonilo de la amida le pega al carbonilo de la anhídrido y la amida forma un doble enlace, ¿sí? Después, para estabilizar, sale el primer ion carboxilato que desprotona la amida y entonces ya la tienen estable esta amida, que en este caso es todavía una amida. Y por acá tienen la pérdida del ácido carboxílico. Luego, este enlace se va para acá, sale, se forma el triple enlace y él vuelve a desprotonar. ¿Se fijan? En lugar de que primero ocurra la transferencia del protón, esta de aquí que proponíamos en el otro mecanismo, este mecanismo propone que el nitrógeno de la amina aquí forme primero el triple enlace para que salga el ion carboxilato y después el ion carboxilato desprotona. ¿Vale? Y se termina formando el nitrilo. Entonces, 2 propuestas. Habría que estudiar un poquito más a fondo las energías en las cinéticas para ver cuál es la más probable. Pero bueno, son 2 propuestas. Pero si se fijan, es básicamente lo mismo. Y esto es lo que ocurre y llevamos viendo pues todo lo que hemos visto de ácidos carboxílicos y sus derivados.
El oxígeno del carbonilo es un buen nucleófilo. Es una buena molécula que tiene una densidad electrónica negativa y que puede él atacar a sitios positivos. Entonces es muy común que este doble enlace se deslocalice hacia él. Por eso todos estos mecanismos casi siempre proponen que sea o que ataca este oxígeno o que otro nucleófilo ataque al carbono, porque dado que este oxígeno se queda con la carga negativa, deja positivo al oxígeno. Y entonces, o el oxígeno del carbonilo ataca, o un nucleófilo ataca al carbono del carbonilo. Pero todos estos mecanismos, casi todos, si se fijan, independientemente de cuál ácido carboxílico o derivado del ácido carboxílico que hubiéramos visto, casi todos contemplan la reacción que inicia desde el carbono o desde el oxígeno. Entonces eso ya les da una primera idea de siempre por dónde inicia su mecanismo y qué son las cosas que pueden derivar de ello, ¿vale? Ahora, preguntitas malévolas para ustedes. A ver, denme un segundo. Déjenme ver algo rapidito. Ajá. Ok, preguntitas malévolas para ustedes. A mí me interesa obtener cada una de estas moléculas. Esta de aquí y esta de aquí. Pero partiendo de diferentes reactivos. De un cloruro de acilo, de un anhídrido ácido y de un metil-éster. ¿Cuáles serían los reactivos que debería usar? En este orden, primero luego y luego este. ¿Qué va a reaccionar con qué? Bueno, ahí ya les dicen los arquetipos, pues uno de los reactivos tiene que ser en el primer caso un cloruro de acilo, en el otro caso un anhídrido ácido y en el tercer caso un metil-éster, es decir, algún éster, RCOO, que tenga en un extremo un metil. Y entonces es lo que me gustaría que me propongan ahorita. Para el primero, ¿qué creen que reaccione con qué? Mm, pues me imagino que, o sea, la estructura original ha de ser exactamente lo mismo, nada más que en vez de nuestro grupo amina es un cloro lo que está ahí pegado. Ok, y luego. A ver, déjame checo mis notas, qué reacciona con esa cosa. Y eso te daría un cloruro de acilo, ¿no? Porque tendrías el carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo cloro, ¿no? Dígame, Ujú. ¿alguien habló? No, no necesariamente. Más bien lo que estoy pidiendo es que a partir de estas moléculas de aquí, o sea, de estos arquetipos de moléculas, díganme cómo debe ser la molécula inicial y con qué debe reaccionar para producir a estas amidas que están a la izquierda. Primaria, secundaria y terciaria. Mm, uy, ¿cree que pueda ponernos tantito otra vez la diapositiva de deshidratación? No, de hidrólisis. No. Ah. Chin. Mm, 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 mm. Melissa. Con amoníaco. Ok, ¿por qué amoníaco en particular? Y no alguna otra amida que tenga en vez de 3 hidrógenos, 2 o 1, o ninguno.
Pues porque sí. Ah, no, mucho gusto. No, 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 Sería por no. la molécula es un... ¿Sí, Adrián? Ah, perdón, pensé que... Bueno, ajá, sería porque la molécula es a la que queremos llegar es una amida primaria. Ajá. Y bueno, hace tiempo habíamos visto que, por ejemplo, para llegar a llegar a una amida secundaria, el reactivo debe ser una amina primaria. Para llegar a una amida primaria, el reactivo debe ser amoníaco y no me acuerdo del otro, pero era la idea así. Ok. Entonces, recapitulando, cuando un cloruro de acilo reacciona con ya sea con amoníaco o con una amina, el nitrógeno pierde un hidrógeno. Y entonces, si tu objetivo es una amida que tiene dos hidrógenos, tienes que partir de un reactivo que tenga tres hidrógenos. Y por eso partes de amoníaco, como dijo Melissa, pero no se quiso esforzar en explicar. No me acordaba de ese punto, pero sí. Gracias. Y ahí está la reacción. Dos preguntas para ustedes. ¿Por qué necesitamos dos moléculas de amoníaco? Uno. ¿Y por qué el resultado es cloruro de amonio? Porque el cloro se puede esprotonar a la misma amina precursora, entonces por eso tenemos que agregarlo en exceso. O sea, genera dos moléculas. Entonces, la que genera y la que ya creamos nosotros. No suena tan mal tu propuesta. No suena tan mal, no suena tan mal. Como veíamos en ejemplos por ahí anteriores, era que como producto teníamos que tener al ácido clorhídrico. Y como bien mencionan, el mismo cloruro puede atacar a la amina precursora y por eso podemos terminar teniendo una sal de la amina. Pero si se fijan, aquí pasa algo bien curioso. ¿De dónde saca este protón extra? Porque aquí tiene 3 y aquí tiene 4. Ah, caray. ¿A cuál amina? Pero al principio no sale ninguna, empiezas con un cloruro de acilo. Pero ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué no le Mira, concuerda? mira estos dos circulitos, miren estos dos circulitos. Ustedes parten de amoníaco, NH3, y Ajá. terminan con cloruro de amonio, NH4. Sí, pero pues también tengo NH2 en la otra molécula. ¿Él? Bueno, NH2 es producto. Sí, pero pues, Y o sea, sí. entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo ocurre esto? Esa es la pregunta. O sea, un poquito del mecanismo. ¿Cómo creen que ocurre? Esto lo vimos en esa unidad, pero ahorita ya sea que revisen sus notas o que lo mediten tantito. ¿Cómo es que esta amina, bueno, cómo es que el amoníaco pierde un protón y el resultado final es obviamente la amida, pero también obtienen cloruro de amonio? Bueno, les ayudo un poquito. Acuérdense que efectivamente el amoníaco tiene un par de electrones libres, este nitrógeno, y él funge como nucleófilo, es decir, le va a ir a pegar al carbón. Lo que les decía, o el oxígeno le pega a algo o algo le pega al carbón, pero todo gira casi siempre en torno al carbonilo, ¿verdad? Y entonces esto queda como NH3 pegado al carbón, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Pero como consecuencia de que el nitrógeno usara su par de electrones libres para formar un enlace, eso lo deja con una carga.
positiva. Y para estabilizarse, tiene que perder un protón que ya sea que se lo quite el cloro, o quién más se lo puede quitar. El cloro. Se lo puede quitar o el cloro o se lo puede quitar la misma amina. Y con eso terminas formando amoníaco. Y como ya tienes el cloro como ion cloruro, por eso puedes formar cloruro de amonio. ¿Vale? De hecho, en general, la reacción del cloruro de acilo con la amina necesita dos equivalentes, porque una amina se pega y la otra amina que todavía está como reactivo desprotona a la que ya se pegó al carbón. Por eso ocupa dos en general. ¿Vale? Si en vez de ser amoníaco, el que nos va a proporcionar los nitrógenos fuese una amina, es decir, que uno, dos o tres, uno o dos de sus hidrógenos estén sustituidos con grupos arilo o grupos alquilo, en vez de formar cloruro de amonio, terminaríamos formando alguna otra sal de cloro con alguna amina, ¿vale? Por eso acuérdense, o cuando repitan sus notas, en vez de formar cloruro de amonio, terminan formando un RNH algo C, y el nitrógeno con carga positiva, terminan formando una sal, ¿vale? Y si nada más vemos los reactivos, es justo como ustedes decían, ¿no? Amoníaco es una base más ácido clorhídrico, que es un ácido, pues te forman el cloruro de amonio. Esa es otra manera en cómo lo pueden analizar. ¿Vale? Y en el siguiente. ¿Qué tenemos? En el B. ¿Un anhídrido? Tenemos un anhídrido, perfecto. Y tiene con qué tiene que reaccionar para darnos esa amida en específico. ¿Cómo tendría que ser el anhídrido del que partes? ¿Y cómo tendría que ser ya sea el amoníaco o la amina, que también es reactivo? Porque de algún lado tiene que salir el nitrógeno, perdón. ¿Sí se entiende lo que estoy preguntando? Y de hecho, como ya vimos nomenclatura de anhídridos, también tienen que decirme el nombre del anhídrido. Y si decir el nombre es un poquito complejo, pues pueden nada más describir la molécula para poder proseguir con el ejercicio. ¿Qué onda? ¿Cómo sería? La amina que se usaría sería CH3NH. No. NH2. Acuérdense, bueno, hagan un poquito, digo, de todas maneras, con los 20,000 ejercicios que les voy a dejar, van a reforzar esto, pero generalmente, y de hecho lo pueden, cuando vayan viendo todas sus notas y lo correlacionen, van a observar que cada que se forma una amida, ya sea que partan de un cloruro de acilo, o que partan de un anhídrido ácido, o que partan de un éster, en cualquiera de esos tres casos, o que partan de un ácido carboxílico también, en cualquiera de esos casos, el precursor de amoníaco o la amida o la amina precursora pierden al menos un protón. ¿Sí? Entonces, si tu amida final tiene nada más un hidrógeno, tuviste que haber partido de una que tuviera al menos dos. Y por eso es que es un CH3NH2. Muy bien. ¿Y el anhídrido? ¿Cuál anhídrido sería? Un anhídrido metanoico. O sea, con un solo carbono de ambos lados. Sí. Etanoico. Ah, Porque el del carbonilo también cuenta, son dos.
Sorry. Acuérdense que si esto le quitas este oxígeno y le pones un OH a cada lado, o sea, un OH a este y un OH a este, tienes el ácido etanoico. ¿Puede repetirnos por qué sería el NH2CH3, profe? Porque al momento de que la amina se pegue, o sea, que este nitrógeno venga y se pegue a este carbón, Ujú. ella queda cargada positivamente. Y para estabilizar la estructura, pierde un protón y se queda con esos electrones extra para contrarrestar su carga positiva. Ok. Y ese protón, de hecho, este lo acabamos de ver aquí en el mecanismo anterior, chicos. Es este de aquí. Bueno, es parecido, mejor dicho. Este protón extra que tiene, que pierde la amina, se lo queda el ácido carboxílico. Perdón, se lo queda el ion carboxilato y efectivamente termina formando al ácido carboxílico. ¿Vale? Dejen ver si les hago el dibujito para que esto sea más visible. Tenemos esto de aquí. Me proponían que este anhídrido ácido, ¿verdad? Y me proponían como amina precursora esta de aquí, ¿verdad? Sí. Lo que va a pasar, acuérdense que por el enlace del carbonilo y el otro, y más aún con este desechado oxígeno aquí, este positivo. Y este par de electrones libres puede venir para formar el enlace. Acuérdense que de teoría, esto es todavía más atrás de teoría, pero acuérdense que en los enlaces covalentes, que son los únicos, cada uno de los elementos aporta un electrón, ¿verdad? Pero cuando los pares de electrones libres son utilizados para formar enlaces, pues sí, te permite formar el enlace, pero el átomo que proporciona el par de electrones libres tuvo que ceder a ambos electrones y por lo tanto queda cargado positivamente. ¿Sí? Y entonces, como resultado, y bueno, y para que esto ocurra, dado que ahora este ya no puede tener 5 enlaces, pues este enlace se va para acá. Y ustedes terminan con esto. Este efecto feo. No, ya no. Y terminan también con esto. ¿Sí? Y ahora, este tiene una cara porque pues, perdió su par o tuvo que dar su par de electrones enteros en vez de dar solo uno. Y este par de electrones extra enterito que se llevó al irse del anhídrido. Pues ahora lo que pasa es que este viene a desprotonar a este. Y como resultado de la amida, y del ácido carboxílico. Por ahí hay algunos medios de deslocación del doble enlace de acá o posibles protonaciones o otras cosas, pero esta es como la manera más general de ver. ¿Vale? Y es lo mismo que les decía, casi todo siempre inicia desde aquí. Y entonces, como resultado de la reacción de amoníaco o una amina con un anhídrido ácido, ustedes producen la amida y el ácido carboxílico. ¿Vale?
Y esto lo que parten de NH2 y terminan con NH y terminan con uno de los extremos, el que sea. Como en este caso es igual, es un anhídrido que es igual en ambos lados, pues no importa cuál carbón hayan decidido atacar, es lo mismo. Y obtienen pues el otro extremo que salió como el ácido carboxílico. ¿Vale? Y en el tercero, a ver, vamos a aprovechar que ya tengo abierto el pintarrón. La que debes de llegar de producto es deben de llegar de producto a esta. ¿Vale? Uno de los reactivos tiene que tener un arquetipo ácido. Entonces, ustedes tienen que definir la R y con qué va a reaccionar, con amoníaco o con qué tipo de amina. Escriben las moléculas y las escribo aquí. ¿Qué sería este R? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, mejor dicho? Sí, profe. Se A cortó un ver, poquito. ¿ya me escuchan? Ustedes Se díganme cuando. audio. No, A ver, quito la cámara para ver si eso ayuda. parece que sí. ¿Ya me escuchan un poquito mejor? Sí, profe, ya se lo escucha mejor. Ya. Es mi internet, está bastante cutre. He tenido muchos problemas últimamente también con otras materias. Este, ¿se puede ver el pintarrón? Muy Sí. bien, entonces estábamos en que ustedes tienen que de una molécula que tenga este arquetipo y deben determinar con esta molécula exacta. La pregunta es, ¿cuáles son los reactivos? ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Cuáles son los reactivos que permiten llegar a esta molécula de aquí, partiendo de una molécula que debe parecerse a esto, acá arriba? ¿Todavía me escuchan? Ah, no sé. Lo que tiene que ser a fuerzas es todo esto de aquí. Lo que es esto de acá. En- Entonces, que fuera esto. ¿Por qué no podría ser, según tú? ¿O por qué te hace dudar? Claro que se puede. ¿De qué ácido carboxílico proviene este éster? Porque esto es un éster. Proviene del ácido metanoico. Metanol. Tiene un carbón, tiene sus 4 enlaces, tiene su doble enlace oxígeno, su enlace sencillo OH. Del ácido carboxílico más sencillo. Ácido metanoico o ácido fórmico, como lo quieran llamar. ¿Vale? ¿Y con qué compuesto de nitrógeno tiene que reaccionar? Facilito, ¿no? Mínimo tiene que perder un protón, pues órale. El único protón que puede pegarse a que el nitrógeno tenga 3 enlaces, pues ahí está. Y entonces lo que va a pasar, pues va a pasar exactamente que igual que en el otro. Este va a venir a pegar este,
Esto se va a ir para acá. Y luego esto ya con su carga negativa va a venir y le va a pegar a este de aquí. Y entonces ahí es donde pierde su protón y ustedes terminan formando a la amida más el alcohol. ¿Sí? El nucleófilo ataca al carbono. Grupo saliente del carbono, esto es su grupo saliente, se lleva los electrones y con esa densidad extra de electrones protona la amida. Y entonces en este caso producen un alcohol con una amida. ¿Vale? Y vamos a Sí. ver si le atinamos a la molécula. Ay, me salta. Ah, bueno, aquí estaba el mecanismo, sí lo puse, no me acuerdo. De lo que les decía, ¿no? Y cuando tienes el anhídrido, el nitrógeno viene, ataca el carbón, de aquí ocurre la deslocalización. Es lo que les decía, que podía haber otros pasos intermedios de deslocalización de enlaces, pero derivan en que termina saliendo todo el otro carboxilato. Y luego el carboxilato desprotona la amina. Luego la tercera, pues efectivamente, tenemos al anhídrido metanoico. Anhídrido metanoico, ajá. Perdón, tenemos al éster que viene del ácido carboxílico y tenemos a la amida que tiene dos CH3 y su nitrógeno y terminamos teniendo el alcohol junto con la amida que se propone. ¿Vale? Y acá el recordatorio de la reacción de una amida con un éster, de una amina con un éster, perdón. Lo mismo que propusimos, nitrógeno viene, ataca, sale el OR como OH y terminamos formando la amida que pierde un protón. ¿Vale? Entonces, si se fijan, los arquetipos de reacción siguen siendo todos prácticamente lo mismo. Si tienes algo que tiene o carga negativa o que tiene un par de electrones extra, tu reacción va a iniciar con esa cosa pegándole al carbón del carbonilo. Por el contrario, si tienes algo con carga positiva o protones mismos, pues la reacción inicia con el oxígeno del carbonilo pegándole a ese centro positivo. Cualquiera de las dos. Y generalmente terminas formando, para este tipo de reacciones, como son ataques nucleofílicos, terminas formando tu crucecita, es decir, tu intermediario tetraédrico. Y eventualmente el grupo sustituyente que a este derivado del ácido carboxílico lo hace diferente a un ácido carboxílico, es decir, en vez de OH tiene otra cosa, eso es lo que casi siempre. ¿Vale? Ahora, con eso vamos a dejar de ver las reacciones. Vamos a ver un par de cositas de interés. Tal vez esto sí les llame la atención a ustedes, no lo sé. Digo, si no puedo llegar a ustedes a través de pláticas interesantes de los mecanismos de reacción, pues a lo mejor puedo llegar a ustedes a través del hecho de que los ésteres son las moléculas que les dan los sabores y los olores frutales a la cerveza. Muchísima información se pueden encontrar. Aquí les pongo las ligas porque, pues, como siempre, les voy a pasar la presentación y ya si es de su interés revisarlos un poquito más con calma. Todas estas páginas hablan sobre el proceso de fermentación de la cebada o de algún otro tipo de levaduras para la fabricación de cerveza y cómo dentro de los posibles productos o dentro de los productos que están, además obviamente el alcohol etílico, terminan formando diferentes ésteres y justo son esos ésteres los que aportan sabores y olores frutales a la cerveza. Inclusive esta notita creo que era esta nota, no, del País, está coqueta. Y esta es la única en español de la que les paso, que por ahí relaciona un poquito de historia y de cómo justamente esos olores frutales atraían a moscas cuando se dejaba en descomposición la fruta, me parece que por ahí lo jalan.
y que esos también derivaban eventualmente en cositas interesantes que derivan de la cerveza, ¿no? Por eso el nombre coqueto de que gracias moscas por la cerveza. Justo esos ésteres formados en la fermentación de los azúcares para formar alcoholes en las frutas, es lo que terminaba trayendo a las moscas. Está muy coqueta esa nota, están cortitas. Y ya si les interesa ahondar un poquito más en cosas más profundas del mecanismo u otras, pues están todas estas otras páginas que hablan sobre la manufactura de la cerveza. Y bueno, reitero, si esa es una aplicación más de interés, pues ahí tienen jóvenes alcohólicos. Otras cositas interesantes de los ésteres que justo tienen que ver con la cerveza. Alcohol. Pero el alcohol tiene que reaccionar con algo para dar un éster. ¿Con qué tiene que reaccionar el alcohol para dar un éster? ¿Con levadura? Va hablando de reacciones de las que hemos visto. ¿Con qué tipo de molécula? ¿Con un ácido carboxílico, tal vez? ¿Y de dónde carboxílicos para que se formen los ésteres? La respuesta es derivados de la levadura. ¿Sí? Dentro del mismo proceso de transformación, toda la fermentación de la cebada o de las levaduras, se producen ácidos grasos. Y estos ácidos grasos eventualmente permiten reaccionar para, para hacer el proceso de esterificación. Si les interesa ahondar en eso, o para que vean un poquito los mecanismos, es una cosa algo así de compleja. Tienes los aminoácidos que después se convierten en alfa-ketoácidos, después esos se convierten en aldehídos, convierten en alcoholes. Y estos son los alcoholes que pueden reaccionar con una molécula similar o con un arquetipo similar al ácido carboxílico, pero en realidad es otra molécula. Esta cosita que aquí llaman coquetamente acetil-CoA es todo esto. Todo este chunche de aquí. Y de todo esto, el CoA es desde aquí, desde este enlace que está al azufre, de aquí a la derecha. Está un poquito más complicado de ver, aquí medio lo tratan de esquematizar. La molécula de acetil-CoA es la que interacciona con el alcohol para dar los correspondientes ésteres. Y entonces esta molécula se fija, no, profe, pero eso no es un ácido carboxílico. No, pero es como una molécula análoga al ácido carboxílico. RCOS algo. Esto si lo pones análogo es como si aquí tuvieras al oxígeno. Y aquí en vez de ser un protón es una molécula que puede ser saliente, que puede actuar como sitio de acción. A final de cuentas el azufre también también puede fungir como sitio negativo. Es ya entrar en otras cosas más complejas, ¿no? Pero nada más para que se den una idea de que estos son los mecanismos que derivan de esta reacción del alcohol con este acetil para dar los ácidos, perdón, para dar los ésteres que les dan el olor y los sabores frutales a la cerveza. Y por acá estas personas, ¿en qué año publicaron? Por ahí del 2014 publicaron este artículo bien coquetito. Es que luego hay gente que le pone unos exóticos. Dice, la levadura, el alma del aroma de la cerveza. Y aquí hablan de justamente cómo estos sabores y aromas derivan de la producción de ésteres de alcoholes superiores. Súper interesantitos todos estos trabajos, ¿no? Y bueno, aquí ellos ya hablan un poquito de los mecanismos, quién se pega, quién se rompe, y unas cositas un poquito menos sencillas de entender, y etc, etc, etc. Es también como un review un poquito histórico de cómo se fue derivando. Entonces, para que vean, esas cositas que se toman, espero los fines de semana, algunas ocasiones, pues tienen un montón de química reinteresante. Por si alguno lo está pensando, no vamos a hacer práctica de producción de cerveza, aunque estén los ésteres involucrados, lo siento.
porque luego me la tiró Melissa cuando estaba hablando de la esterificación de la saponificación del jabón, que no vaya a ser que ahorita que es más interno, me la tiren luego, de, profe, hay que hacer cerveza. Es que yo conozco a varios La estoy cerveceros. viendo la Sí, foto que trae ahorita. Pudiera ser, de hecho, luego hay muchas, estas prácticas, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad las hacían los de la carrera de bioquímica en otras materias, por ejemplo, tenían una materia especializada en alimentos, ellos fabricaban cerveza. Y yo estudié en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Y durante muchos años, no sé ahorita cómo sea, Tijuana fue o ha sido como el punto más importante de cerveza artesanal en México. Entonces había mucha gente que se dedicaba a hacer cerveza artesanal. Y eso derivó en que llegaron a dar muchos talleres o invitaban a personas que tenían sus empresas de cerveza artesanal para que eran pláticas y catas de esa cerveza. Muy interesante. Pero bueno, aunque se pueda justificar por el hecho de que es una reacción de esterificación, pues no vamos a llegar a eso, jóvenes. Además de que estas prácticas son más caras porque hay que conseguir más cosas. En fin, y ya nada más como último datito curioso para que se lo lleven dentro de sus conocimientos y no digan que su profesor de química orgánica solo les habla de bebidas alcohólicas. También tenemos, esperen, ¿ya se está proyectando mi pantalla? Sí. Ok, es que les digo que mi internet está medio cutre. Tenemos otra aplicación sumamente interesante y mucho más relevante para la salud humana, que son los antibióticos. Porque resulta que las beta-lactamas en específico, ¿quién me quiere decir por qué se llaman beta-lactamas? Están en el carbono beta a partir del carbono del carbonilo, ¿vale? Bueno, las beta-lactamas fungen como agentes, fungen como antibióticos. De hecho, actualmente muchos de los antibióticos contienen este grupo de lactamas. ¿Sí? Esto se les conoce a veces como los derivados de la penicilina, por la estructura que tienen tan similar a ella. Si no, simplemente se les conoce como antibióticos de la beta-lactama. Y esta imagen de acá es una prueba que se suele hacer de resistencia para bacterias, donde mientras más grande sea el círculo, más eficiente es el antibiótico. Entonces, si fijan aquí, este ya no es tan efectivo y ya va incrementando hasta este que es el más efectivo de todos, ¿no? Estas son unas pruebas que suelen hacer mucho en laboratorios de bioquímica. Y curiosamente, pues lo que tienen todas en común, y antes de cómo esta persona está reinteresada esta notita, es se le está yendo el audio. ay, caray. Mi internet está, díganme, ya me escucho. No, Maldito sea. Y queriendo dar información interesante a los estudiantes y pasan estas cosas. ¿Ya me escuchan? y esas sí eran interesantes. O lo de la cerveza también, ¿no? Porque pues Pues sí, pero son elixires del alma. Pero no digan que yo les dije eso, porque si no me van a meter un reporte de estar induciendo los vicios en los estudiantes. Hombre, no me digas eso porque yo no debo de saber esa información. Es anónimo. Mejor, por ejemplo, la otra materia del semestre, pues, los maestros nos enteramos de la calificación, pero no nos enteramos de la calificación individual, es completamente anónimo. Nada más al semestre, cuando ustedes me evalúan, voy a ver, evaluación global de tus alumnos, número. No puedo acceder a la evaluación individual de cada uno de ustedes. Bueno, que ya me escuchan. Ya no voy a poner pantalla. ¿Mande? no se le escucha Se le completo. corta bastante, entonces estamos intentando interpretar lo que dice.
ver, digan ustedes si me escuchan. Cortador. Terrible. Creo que dijo que no. Puede ver. Sí. ¿Ya? Sí, ya lo escuchamos Sí, bien, ya. profe. Bueno, por si no lo vieron en el chat, ya aquí lo dejamos. Lo último que les decía de los antibióticos es que antibióticos que tienen el anillo de las lactamas, son tema actual, ya que ellos lo que hacen es que impiden o se meten en el proceso de reproducción de las bacterias atacándoles su pared celular. Pero todo en la vida, esta cuestión de los antibióticos es una carrera armamentista. Así como estos antibióticos van y le ponen en la madre a las bacterias desarrollan enzimas especializadas para contrarrestar el ataque de los antibióticos, en particular de estos de la beta-lactama, ¿sí? Y esta enzima lo que hace es, digamos, va y se pega con eso inhibe completamente su trabajo contra la bacteria. Entonces, la carrera en esto de los medicamentos es vencer las defensas de las bacterias. La desventaja es que al ser humano le toma a poder fabricar nuevos antibióticos y a las bacterias les toma unos pocos años generar resistencia. Y más tomas antibióticos por cualquier cosa. De hecho, por eso las legislaciones y las leyes han cambiado para que ahora únicamente un médico pueda prescribir antibióticos. Antes tú los comprabas en la tienda como si estuvieras comprando jarabe para la tos. Pero ahorita no puedes no puedes comprar antibióticos de manera legal si no es con una prescripción médica. Justo por eso, por las bacterias, pues dijeron, chingale. De hecho, hay tendencias de que si la cosa sigue como está, en pocos años vamos a tener superbacterias que no vamos a poder atacar. Y actualmente otro debate que ocurre es con médicos incompetentes que no están actualizados, que siguen recetando antibióticos para cosas que no necesitan antibióticos. También estos médicos incompetentes aportan a que se desarrollen más rápido las resistencias. De hecho, es debate. Tengo un hermano que es médico y me comenta de estos debates de cómo es de contraproducente que los médicos que no están bien informados terminen también recetando antibióticos que no deben hacer. O medicamentos que ya están enlistados en los reportes más actuales de medicina de que ya no se deben de recetar porque ya no sirven. Justo por la resistencia. ¿Vale? Bueno, dicho eso, mañana o hoy en la noche les mando la presentación de hoy, junto con varios ejercicios. ¿Vale? La siguiente clase, si hay dudas de eso, me los comentando, y si no, ya lo que vamos a abordar es otra cosita súper interesante de las amigas. Se le trabó, profe, otra vez. No, pero creo que ahora sí se desconectó. Bueno, profe, se nos cuida. Ah, no, ya Ah, volvió. sí regresó. Y nos vemos el miércoles. Ya, váyanse a comer. Nos vemos, profe. Ya Gracias, váyanse a profe. comer, bye. Bye, bye, bye. Gracias, Bye, profe. bye.